Hola, sean bienvenidos a esta clase que tiene como fin verificar por qué es importante que una autoridad reconozca la calidad de víctima, así como explicar qué es la reparación integral y que tú seas capaz de mencionar por lo menos 3 autoridades que están facultadas para reconocer la calidad de víctima. Como puedes ver, el tema que vamos a abordar es la importancia del reconocimiento de la calidad de víctimas de acuerdo a la Ley General de Víctimas. Vamos a iniciar. De acuerdo al artículo 110 de la Ley General de Víctimas, estas son las 8 autoridades que pueden reconocer esta calidad. Primero, pues el juzgador penal mediante sentencia ejecutoriada, el juzgador penal o de paz que tiene conocimiento de la causa, el juzgador en materia de amparo, civil o familiar que tenga los elementos para acreditar que el sujeto es víctima, los organismos públicos de protección de los derechos humanos, los organismos internacionales de protección de derechos humanos a los que México les reconoce competencia, la autoridad responsable de la violación a los derechos humanos que les reconozcan tal carácter, la Comisión Ejecutiva y por último el Ministerio Público. De acuerdo al artículo 111 de la Ley General de Víctimas, el que se reconozca la calidad de víctima tendrá los siguientes efectos. Primero, el acceso a todos los derechos, así como garantías, acciones, mecanismos y procedimientos. Y en el caso de lesiones graves, delitos contra la libertad psicosexual, violencia familiar, trata de personas, secuestro, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, desaparición, privación de libertad y todos aquellos que impidan a la víctima, por la naturaleza del daño, atender adecuadamente la defensa de los derechos, que el juez de la causa, la autoridad responsable del procedimiento, de inmediato debe de suspender todos los juicios y procedimientos administrativos. Así también tiene que ordenar se detengan los plazos de prescripción y caducidad, así como todos los efectos que se deriven, en tanto su condición no sea superada, siempre que se justifique la imposibilidad de la víctima de ejercer adecuadamente sus derechos en dichos juicios y procedimientos. Como podemos ver, bueno, es muy importante, ¿sí? En el caso de este tipo de delitos contra, lo que son lesiones, contra la libertad psicosexual, violencia familiar, trata de personas, secuestro, ¿sí? Que se mandarán a suspender todos aquellos procedimientos administrativos y así también se detengan los plazos de prescripción y caducidad hasta que la víctima no pueda superar precisamente esa condición. Ahora también, al reconocerse su calidad de víctima, ésta podrá acceder a los recursos de ayuda y a la reparación integral. Bueno, en este cuadro que estamos observando, se divide en 3 rubros, ¿sí? De acuerdo a la Ley General de Víctimas y su reglamento. ¿Sí? El rubro de apoyo, justicia y buen gobierno. ¿Sí? Y se divide en 3 columnas que son las necesidades fundamentales de la víctima y cuáles son esos derechos, ¿sí?, que tiene la víctima y su relación con la Ley General de Víctimas. Primero, apoyo y reconocimiento emocional, que es la primera necesidad, así como información sobre justicia penal, el caso, los servicios y los progresos personales, y la asistencia para obtener acceso a servicios prácticos, médicos y sociales. ¿Con qué derechos de la víctima están relacionados? Pues bueno, con el derecho al reconocimiento de víctimas, derecho a la información, derecho a la asistencia, remisión por la policía a corto y mediano plazo, así como la asistencia especial debido a la edad, género, discapacidad o etnia. El segundo rubro, que es la justicia, ¿sí? Las necesidades fundamentales son ayuda para pagar las cuentas generadas por la victimización, seguridad personal y protección de los acusados, opción de tener voz en el ámbito de la justicia
y está relacionada con el derecho a la reparación, que es la indemnización por parte del delincuente, justicia restaurativa respecto a los derechos de las víctimas y compensación por parte del Estado. También tenemos el derecho a estar protegido, ¿no?, del acusado, y esto incluye a víctimas, testigos y peritos. Y por último, el derecho a la participación y representación, que aquí se garantiza precisamente el acceso a la justicia, trato justo y también podemos agregar digno. En cuanto al buen gobierno, tenemos el rubro de mejor seguridad y la instrumentación. En cuanto a la mejor seguridad, pues bueno, sí, fortalece el derecho a medidas efectivas para reducir la victimización y el derecho a la aplicación, o sea, que se dé el cumplimiento de todas las medidas restaurativas con las cuales se esté trabajando. ¿Pero qué es la reparación integral? Bueno, la reparación integral es entendida como el derecho de las víctimas del delito a ser separadas, a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que ha sufrido como consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha afectado o de las violaciones a derechos humanos que han sufrido, y comprende medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y de no repetición, que ahorita vamos a ver cada una de ellas. Ahora bien, de acuerdo a todo lo que estamos viendo, ¿sí?, de acuerdo por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que dijimos que también es una de las autoridades facultadas para declarar, ¿sí?, a una persona como víctima, también tienen un modelo de atención integral a víctimas, el cual comprende 4 etapas. ¿Sí? Aquí, cuando ya se da precisamente este reconocimiento de víctima, se va a asignar a un acompañante integral. ¿Quién es él? Bueno, es un especialista que acompañará a la víctima durante todo este proceso institucional para que tenga acceso a las medidas de ayuda, asistencia y reparación integral. ¿Cuáles son sus funciones? Acompañar, monitorear, agilizar, vincular y promover los derechos humanos y el trato digno de las personas en situación de víctima. Vamos a ver cada una de estas 4 etapas que integran precisamente este modelo de atención integral a la víctima. La primera es recibir atención inmediata e información sobre las medidas temporales de ayuda, valorar el estado psicosocial, que comprende la salud integral, el contexto social y personal, así como, ¿sí?, el estado jurídico. También consiste en la canalización de la dependencia adecuada o el acompañamiento para el acceso a las medidas de ayuda. La segunda etapa consiste en que el acompañante integral apoyará a la víctima en la elaboración del plan de atención y dará seguimiento en todo proceso, ¿sí?, en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas hasta su término o hasta que se canalice a otra institución. La tercera etapa, ayudará a la víctima a la inscripción en el RENAVI. Como lo vimos en la clase del módulo 2, estábamos hablando sobre el Registro Nacional de Víctimas. Sí, exactamente, existe un Registro Nacional de Víctimas en el cual se tiene que realizar la inscripción para que la víctima pueda acceder precisamente a todas las garantías que otorga la Constitución, la Ley General de las Víctimas y Derechos Humanos. También para que se te asigne un representante legal que defenderá tu caso. Y la cuarta etapa, que es participar en la propuesta de reparación integral para que se pueda realizar la reconstrucción del entorno familiar, individual y colectivo, que incluye, de nueva cuenta, volvemos a hablar de la compensación, rehabilitación, restitución, satisfacción y garantía de no repetición. Eso es en cuanto al modelo integral de atención a las víctimas. Ahora bien, estábamos hablando de estos 5 elementos que debe tener la reparación integral. Vamos a ver cada uno de ellos. El primero es la restitución, ¿sí?, que consiste en buscar precisamente devolver a la persona en situación de víctima, ¿sí?, en la medida de lo posible. Van a buscar o aplicar medidas para poder restituirlo. Obviamente va a haber casos en los que no puede ser así, y por eso dice en la medida de lo posible, ¿sí?
y al estado anterior al hecho victimizante. ¿Okay? El segundo es la rehabilitación, que son medidas brindadas a la persona en situación de víctima que facilitan hacer frente a los efectos sufridos por causa del hecho victimizante y que puede ser o se puede constituir de los siguientes servicios médicos, psicológicos, sociales o financieros para el restablecimiento de su independencia física, mental, social y profesional, para su inclusión y participación dentro de la sociedad. Tenemos la satisfacción, que son medidas de acceso a la justicia y a la verdad de carácter público simbólico que tienen precisamente la finalidad de reconocer la dignidad, nombre y honor de la persona en situación de víctima. El cuarto elemento, que es la compensación o la indemnización, son medidas que se le otorgan a la persona en situación de víctima por los perjuicios sufridos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia de la violación de derechos humanos o considerados como delitos graves contra la vida, la libertad y la integridad física o mental. Y por último, las medidas de no repetición. Son acciones que se adoptan para que la persona en situación de víctima no vuelva a ser objeto de violación a sus derechos humanos o delitos considerados como graves. Ahora bien, la reparación integral se basa en los siguientes principios. El de proporcionalidad. Este nos establece que la reparación debe ser proporcional al daño causado y a la gravedad del hecho victimizante. Aquí también se establece que no debe de haber un sentido punitivo para la parte responsable del hecho victimizante, ni tener por objeto el enriquecimiento de la víctima. Se tiene que dar esa reparación, pero de acuerdo al daño y la gravedad del hecho. La causalidad. Establece que la reparación debe remediar aquellos daños producidos por el hecho victimizante, tomando en cuenta la serie de afectaciones que el impacto psicosocial dejó, ¿no?, en este tipo de delitos graves y de violaciones a derechos humanos en los individuos, las familias y comunidades. Aquí también será dentro de la medida de lo posible. La complementariedad. Nos establece que la reparación debe de incluir una serie de medidas concebidas e implementadas de manera complementaria. ¿Para qué? Pues bueno, precisamente para poder cubrir en cierta medida las afectaciones que conlleva el delito grave o la violación de derechos humanos. El siguiente principio es el reconocimiento de responsabilidad. Aquí la reparación debe de conllevar un reconocimiento de la calidad de víctima y un reconocimiento de responsabilidad, ya sea tácito o explícito, de la persona, organismo o institución responsable del hecho victimizante. A veces que la víctima no necesita una reparación económica, ¿sí? Hay veces que necesita precisamente de este reconocimiento de responsabilidad en el cual su agresor reconozca, ¿sí?, que la ha violentado, y con eso se dignifica a la víctima. Especialidad es la reparación. Aquí se establece que la reparación debe distinguir ciertos programas y servicios dirigidos a la población general. ¿Para qué? Pues precisamente para remediar la situación particular de ciertas víctimas de delitos graves y violación a derechos humanos. Jerarquía. Se establece que la reparación debe ajustarse a las necesidades de la víctima, razón por la cual habrá muchas ocasiones en las que la actuación institucional deba enfocarse a un aspecto de la reparación que sea de particular importancia para la víctima, ¿no? Por ejemplo, la búsqueda de personas, o lo que habíamos dicho, ¿no?, el reconocimiento o el que el agresor se disculpe con la víctima y reconozca que está haciendo mal. Por último, tenemos la progresividad o no regresividad, que aquí establece que la reparación debe ser cumplida de conformidad con lo establecido en las leyes y en todos los estándares internacionales sobre la materia. ¿Sí? Por último, si tú quieres conocer más del tema, puedes verificar el modelo integral de atención a víctimas publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio del 2015, de donde en esta presentación obtuvimos precisamente material para poder explicar toda esta parte, ¿sí?, de la atención que se le da a las víctimas. Muchísimas gracias y hasta luego.